Hola a todos y bienvenidos una vez más a Matemáticas Cercanas y a este nuevo vídeo en el que vamos a aprender a extraer factor común cuando trabajamos con números enteros. En un vídeo anterior estuvimos viendo cómo aprender a extraer factor común pero con números naturales. En este caso vamos a hacerlo ya con números enteros. ¿Qué es extraer factor común? Bueno, pues es el procedimiento contrario a aplicar la propiedad distributiva. La propiedad distributiva os recuerdo que la estuvimos viendo en otro vídeo que os dejo el enlace en la parte superior derecha. Bueno, y ese procedimiento contrario a aplicar la propiedad distributiva consiste básicamente en expresar en forma de producto o multiplicación sumas o restas en las que hay un factor que se repite en todos los sumandos. Vamos a verlo con un ejemplo. Fijaros, tenemos esta expresión de aquí. Si observáis, hay dos sumandos y cada uno de ellos está descompuesto en una multiplicación de dos factores. Bueno, pues el procedimiento de extraer factor común consiste en identificar cuál es el factor que se repite en todos los sumandos. Si observáis, sería menos 3 y extraerlo. Para hacerlo, hacemos lo siguiente. Escribimos nuestro factor común, que sería menos 3, como hemos dicho. Ponemos un por, abrimos unos paréntesis, aunque aquí nos va a venir mejor abrir unos corchetes. Y ahora lo que escribimos es todo lo demás, es decir, los números que están multiplicando nuestro factor común. Fijaros, tenemos en el primer sumando el menos 3 está multiplicando a 2, así es que ponemos ese 2. Y ahora separando los sumandos tenemos un más, pues lo colocamos. Y si nos fijamos en el segundo de los sumandos, el menos 3 está multiplicando a menos 5. Así es que ponemos ese menos 5. Y ya simplemente cerramos corchetes. Bueno, pues ya habríamos extraído factor común, que en nuestro caso era menos 3. Y si hacemos operaciones en la parte esta de la derecha, nos va a salir el mismo resultado que si las hacemos en la parte de la izquierda. Es decir, son expresiones que son equivalentes. Bueno, vamos a hacer un primer ejercicio completo. Vamos a extraer primero factor común y después vamos a resolver. Y por último comprobaremos si la solución que hemos obtenido es correcta. Bien, para extraer factor común, como decíamos, tenemos que identificar en los sumandos que tenemos el factor que se repite en todos. Vale, pues si nos fijamos, ese factor es 4. Bueno, pues escribimos nuestro factor común 4, ponemos el por y abrimos corchetes. Y ahora, ¿qué es lo que ponemos? Pues en el primer sumando el 4 está multiplicando a menos 5. Así es que escribimos ese menos 5. Aquí no nos hace falta poner el menos 5 entre paréntesis porque justo es el inicio, digamos, del corchete, ¿vale? Entonces no hace falta poner los paréntesis. Pero si queréis, los podéis poner y no hay problema. Vale, separando los sumandos tenemos un más. Así es que lo colocamos. Y ahora vamos a escribir el otro número al que está multiplicando el 4. Si os fijáis, el 4 en el segundo sumando está multiplicando a menos 2. Pues ponemos ese menos 2. Aquí sí tenemos que poner los paréntesis porque tenemos un signo más delante. Ya sabéis que en matemáticas no se pueden escribir dos signos seguidos. Bueno, simplemente nos queda cerrar los corchetes. Y ya hemos extraído factor común que era el 4. Vale, si ahora nos piden resolver, lo que vamos a hacer son primero las operaciones que están dentro de los corchetes. Vale, para eso lo que vamos a hacer, como fijaros que tenemos ahí una regla de signos para hacer, porque tenemos un más menos 2, va a ser lo primero que hagamos, ¿vale? Entonces pongo el 4 que teníamos, el por, ya puedo poner paréntesis porque no me van a hacer falta los corchetes, pongo el menos 5 y fijaros que ahora tenemos más por menos, ¿vale? Más por menos es menos, luego nos va a quedar menos 2. Y cierro paréntesis. Entonces seguimos haciendo las operaciones que están dentro de los paréntesis. Tenemos ahí menos 5, menos 2, son los dos negativos, ¿vale? Pues entonces sumamos valores absolutos, dejamos el signo negativo y nos queda menos 7. Y ya simplemente, como todo eso está multiplicado por 4, pues lo ponemos entre paréntesis y lo multiplicamos por el 4 ese que teníamos. Y nos queda solamente hacer la multiplicación. 4 por menos 7, hacemos regla de signos, más por menos es menos, y 4 por 7 nos queda menos 28. Bueno, pues esa sería la solución. Como he comentado antes, lo que vamos a hacer ahora es comprobar si esta solución es correcta. Fijaros, hemos extraído factor común y después hemos resuelto. Bueno, pues ahora vamos a hacerlo con la parte de la izquierda, es decir, vamos a hacer esas multiplicaciones que aparecen ahí primero. Si nos vamos a la primera de las multiplicaciones, tenemos
4 por menos 5, que sería menos 20. Fijaros que hacemos primero las multiplicaciones antes que la suma que aparece, porque la jerarquía de operaciones dice que las multiplicaciones van antes que las sumas y las restas. Bueno, pues continúo. Ponemos ahora, fijaros, tenemos la segunda multiplicación, tenemos más 4 por menos 2. Os recomiendo que lo hagáis así directamente, cojáis el más ya con el 4 y así ya os sale el resultado sin tener que hacer después regla de signos. Sería más por menos es menos, 4 por 2, 8, nos queda menos 8. Y ponemos el igual. Y hacemos esa resta que tenemos ahí, o suma de números enteros, que es como lo vamos a hacer en realidad. Tenemos menos 20 menos 8, los dos son negativos, luego sumamos valores absolutos, dejamos el signo negativo, eso es menos 28. Y fijaros que nos ha quedado exactamente la misma solución que cuando lo hemos hecho por el otro camino, extrayendo primero factor común y después resolviendo, con lo cual lo tenemos todo correcto. Vamos a ver este ejemplo que es un poquito más largo. Tenemos ahora tres sumandos, ¿vale? Y tenemos ahí números negativos, tenemos restas. Bueno, vamos a hacerlo. Queremos primero extraer factor común. Así es que tenemos que buscar cuál es el factor que se repite, ¿vale? En todos los sumandos. Bueno, pues si observáis, el factor que se está repitiendo es el menos 5. Fijaros que está en el primer sumando, en el segundo y en el tercero. Así es que escribimos nuestro factor común, ponemos el por y ahora abrimos corchetes. Y hacemos como en los ejercicios anteriores, ¿vale? Tenemos que ver en el primer sumando, menos 5 está multiplicando a 3. Pues ponemos el 3. Ahora tenemos ahí un menos separando, lo colocamos. Nos vamos al segundo sumando y menos 5 está multiplicando a menos 7. Así es que ponemos ese menos 7. Bien, lo ponemos entre paréntesis porque tenemos un menos antes y otro menos del 7. Hay que poner paréntesis, no se pueden poner los dos menos seguidos. Vale, y continuamos. ¿Qué tenemos ahora? Pues fijaros que tenemos ahí un menos separando, lo ponemos. Y ahora ya en el tercer sumando, menos 5 está multiplicando a 9. Así es que ponemos el 9 y cerramos corchetes. Hacerlo todo despacito y vais a ver que no tenéis ningún problema. Bueno, pues ya hemos extraído factor común que era menos 5. Si ahora queremos resolver, pues hacemos como antes. Empezamos resolviendo primero lo que está dentro de los corchetes. Y como nos han quedado ahí unas operaciones para hacer de regla de signos, pues las hacemos primero. Tenemos que esto es igual a menos 5 por... Voy a poner paréntesis, igual que en el ejercicio anterior ya no me van a hacer falta los corchetes. Los corchetes los solemos utilizar cuando dentro hay paréntesis, pero como yo los voy a quitar ahora, pues con poner paréntesis es suficiente. Si queréis dejar corchetes, los podéis dejar también, que hacen exactamente la misma función. Bueno, pues tenemos el 3 y ahora menos por menos es más. Luego nos queda más 7. Y ahora ponemos el menos 9 y cerramos paréntesis. Vale, pues tenemos que seguir con las operaciones que están dentro de los paréntesis. Tenemos 3 más 7, que es 10. Y menos 9 nos da 1. Y como todo eso está multiplicado por menos 5, lo ponemos multiplicado por menos 5. Y ya simplemente nos queda hacer esa multiplicación. Menos 5 por 1 es menos 5. Vale, pues esa sería la solución. Hemos primero extraído factor común y después resuelto. Bueno, pues si ahora queremos comprobar a ver si esta solución está bien, nos vamos a la parte de la izquierda. Según la jerarquía de operaciones, tenemos que hacer primero las multiplicaciones. Empezamos con la primera multiplicación y sería menos 5 por 3. Menos por más es menos, 5 por 3, 15, nos queda menos 15. Vale, ponemos ese menos que hay ahí y ahora hacemos la segunda multiplicación. Menos 5 por menos 7, menos por menos es más, 5 por 7, 35, nos queda 35. Fijaros que el menos era el que teníamos separando sumando, ¿vale? No es de la multiplicación de ahora. Vale, ponemos el menos que está ahí separando el segundo y el tercer sumando y hacemos la tercera multiplicación. Menos 5 por 9 y eso es menos por más es menos, 5 por 9, 45, menos 45. Vale. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues como tengo ahí un menos 45, voy a hacer regla de signos. Pongo el menos 15, el menos 35 y ahora tenemos menos por menos, más. Luego nos queda aquí más 45. Y ahora ya simplemente hacemos operaciones. Menos 15 menos 35 sería menos 50. Y más 45, eso es menos 5. Y fijaros en que nos queda la misma solución que cuando habíamos primero extraído factor común y después resuelto. Luego lo tenemos todo correcto. Bueno, y ya para terminar vamos a hacer un ejercicio que es muy interesante. ¿Vale? En este caso tenemos que extraer factor común, pero si os fijáis, lo que tenemos en los sumandos son números enteros, pero no están factorizados, es decir, no están descompuestos como una multiplicación.
Por lo tanto, no vemos ningún factor y no vemos qué factor podemos extraer. Bueno, ¿cómo se hace este tipo de ejercicio? Os cuento. El primer paso va a ser calcular el máximo común divisor de los números que tenemos. Y ojo, de los números positivos, ¿vale? Es decir, vamos a coger el máximo común divisor de 60, de 24 y de 36. Después ya veremos qué hacemos con los signos. Bueno, pues vamos a calcular ese máximo común divisor. Os recuerdo que tenéis en el canal un vídeo en el que estuvimos viendo cómo se calculaba el máximo común divisor. Os dejo el enlace arriba por si necesitáis repasarlo. Bueno, pues lo primero es descomponer cada uno de estos números. Empezamos con el 60. Ponemos nuestra barra y empezamos dividiendo entre 2, porque es divisible entre 2, es un número par. Nos queda 30. 30 también es divisible entre 2 y al dividir nos queda 15. 15 ya no es divisible entre 2 porque no es par, pero sí entre 3. Vale, pues si dividimos entre 3 nos queda 5 y ya por último 5, que es un número primo, entre 5, 1. Bueno, pues si nos fijamos en los factores que nos han quedado, 60 lo podemos poner como 2 al cuadrado porque hay dos doses, por 3 y por 5. Vale, vamos con el 24. Ponemos la barra, empezamos dividiendo entre 2, nos da 12, entre 2 otra vez, 6, entre 2, 3. Y 3 ya por último, entre 3, 1. Bueno, pues nos queda, si os fijáis, que 24 es 2 al cubo porque hay 3 doses y por 3. Y por último 36, ponemos nuestra barra y empezamos entre 2. Eso nos queda, al dividir 36 entre 2, 18. 18 entre 2, 9. 9 ya no es divisible entre 2, pero sí lo es entre 3. Entre 3 nos queda 3 y por último 3 entre 3, 1. Bueno, pues entonces 36 lo podemos escribir como 2 al cuadrado porque hay dos doses, por 3 al cuadrado porque hay dos treses. Bueno, ya hemos descompuesto cada uno de los números en factores primos. Y os recuerdo cómo se calculaba el máximo común divisor. Había que hacer el producto de los factores primos comunes, ojo, solo los factores comunes, es decir, los que están en los tres números, y cuando se repiten elegimos los que están elevados al menor exponente. Vamos a fijarnos, ¿qué factores tenemos comunes? Bueno, pues que estén en 60, 24 y 36 están el 2 y el 3. Vale, de los doses, el que tiene menor exponente, ¿cuál es? Entre 2 al cuadrado y 2 al cubo, pues lógicamente 2 al cuadrado. Lo ponemos. Y ahora de los treses tenemos 3 y 3 al cuadrado. Hay que coger el de menor exponente, que sería 3. Luego nos queda 2 al cuadrado por 3. Ya ni más factores comunes, pues hacemos operaciones. 2 al cuadrado es 4, por 3, 12. Pues 12 es el máximo común divisor de los tres números que teníamos. Bueno, pues ese es el primer paso, calcular el máximo común divisor. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues el siguiente paso es expresar cada uno de los números que teníamos como el producto del máximo común divisor, que nos ha salido 12, por otro número. Es decir, 60 lo voy a tener que poner como 12 por algo, menos 24 como 12 por algo y 36 como 12 por algo. ¿Cómo averiguamos ese otro número por el que estamos multiplicando el 12 que tenemos que utilizar para sacar cada uno de los números? Pues es muy sencillo. Lo que hacemos es, empezamos por ejemplo con 60. El 60 y lo dividimos entre el máximo común divisor, que era 12. Si hacemos la división nos queda 5. Entonces con esto ya sabemos que 60 lo podemos escribir como 12 por 5. Así es que sustituimos 60 por 12 por 5. Como tenemos un menos separando, pues lo ponemos y ahora hacemos lo mismo con menos 24. Lo dividimos entre el máximo común divisor, que era 12, y eso nos da el resultado, fijaros, menos entre más es menos, 24 entre 12 es 2, nos queda menos 2. Bueno, pues eso significa que menos 24 lo podemos escribir como 12 por menos 2. Así es que lo hacemos así, ponemos 12 por menos 2. Bien. Tenemos un menos separando, al segundo y el tercer sumando, lo escribimos y ahora cogemos el 36, lo dividimos entre el máximo común divisor, que era 12, y nos da el resultado 3. Luego 36 lo podemos escribir como 12 por 3. Lo ponemos 12 por 3. Bueno, pues con esto lo que hemos conseguido es el segundo paso, que es expresar cada uno de los números que teníamos como el producto de un mismo número en todos, que es el máximo común divisor, por otro número. Vale, y ahora si os fijáis, tenemos un ejercicio que es exactamente igual que los que hemos hecho antes. Es decir, ahora que ya tenemos los números como multiplicaciones, pues nos fijamos en cuál es el factor común, es decir, el factor que está en los tres sumandos. Lógicamente, ¿cuál es? Pues el máximo común divisor que habíamos sacado, que era 12, ¿vale? Porque lo hemos hecho precisamente así, para que todos tengan en común ese factor. Bueno, pues extraemos ese 12, ponemos el por y hacemos el mismo procedimiento que vimos en los otros ejercicios.
abrimos corchetes y nos vamos fijando. Fijaros, en el primer sumando 12 está multiplicando a 5, así es que lo ponemos. Ahora tenemos un menos separando, lo escribimos. En el segundo sumando 12 multiplica a menos 2, pues ponemos ese menos 2. Tenemos un menos separando, pues lo ponemos también. Y ahora en el tercer sumando 12 está multiplicando a 3, pues ponemos ese 3. Y ya simplemente cerramos corchetes. Bueno, pues ya hemos extraído factor común. Fijaros que primero lo que hemos hecho es escribir cada número en forma de productos. Después hemos extraído el factor común. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a resolver, que es lo que nos suelen pedir casi siempre. Bueno, para resolver, ya sabéis. Lo que tenemos que hacer es primero las operaciones que están dentro de los corchetes. Vale, como tenemos ahí una regla de signos para hacer, tenemos ahí un menos menos 2, voy a hacer eso primero. Tenemos, fijaros, el 12 por paréntesis, porque ya no me van a hacer falta los corchetes, como me pasó en los otros ejercicios, 5 y ahora menos por menos es más, luego nos quedaría más 2 y ya el menos 3 y cerramos paréntesis. Bueno, y seguimos haciendo las operaciones que están dentro de los paréntesis. 5 más 2 es 7, menos 3 nos queda 4. Y como todo eso está multiplicado por 12, pues ponemos el por 12. Y ya simplemente hacemos la última multiplicación. 12 por 4, que es 48. Y esa sería la solución. Después de haber extraído factor común, hemos resuelto y nos da 48. Y ahora ya, como hicimos en los otros ejercicios, lo que vamos a hacer es comprobar nuestra solución. ¿Cómo? Bueno, pues haciendo las operaciones que están a la izquierda del todo, que en este caso son las más sencillas. Fijaros, tenemos ahí 60 menos menos 24 y menos 36. Primero voy a hacer esa regla de signos que hay ahí, ese menos menos 24. Sería entonces 60 y ahora menos por menos es más, nos quedaría más 24 y menos 36. Y hacemos operaciones. 60 más 24 es 84 y menos 36 nos queda 48, que es, si os fijáis, la misma solución de antes. Luego lo tenemos todo correcto. En estos ejercicios, ya sabéis, podemos hacerlo de dos maneras. Una, extrayendo factor común, que es lo que nos pedían normalmente, ¿vale? Lo que queríamos hacer en este vídeo, aprender a hacerlo y luego resolviendo. Y la otra, pues haciendo las operaciones tal cual nos las dan al principio. Bueno, pues ya hemos terminado con este vídeo en el que hemos aprendido a extraer factor común cuando estamos trabajando con números enteros. En el caso de los números naturales, tenéis otro vídeo en el canal en el que lo hemos visto también, ¿vale? Para aquellos que no hayáis visto todavía los números enteros. Cualquier duda me la podéis dejar en comentarios, suscribiros al canal si no lo habéis hecho aún y como siempre os digo, os espero en el próximo vídeo para seguir aprendiendo. Un abrazo grande, grande.